Buenas, buenas, mis amigos de YouTube, espero que estén bien. Este cliente me llamó de una Honda Odyssey. Prende cuando le da la gana. Cuando quiere prende, cuando no, no prende. Vamos a ver qué nos espera en esta aventura de KFFAB, fabricación y mecánica. Checate este video. Honda Odyssey. Y es un fallo. Vamos a ver qué nos dice el carro. Mira, circuito interno de la computadora en fallo. Vamos a ver y seguir. ¿Qué está pasando aquí? Esto, la única falla que me sale es esa del circuito interno de la computadora. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene unos datos. Estaba parada cuando le salió eso. La computadora, la guagua. Ya había aprendido. No se estaba moviendo la guagua.
falla es interna de la computadora. Es interno, el circuito interno de la computadora se ven fallas. Puede ser el enfrío, como está caliente, expande. Voy a borrar esto. A ver qué pasa. ¿Dónde está allá abajo? Vamos a checarle que tenga todas sus tierras, todos sus positivos, no estén cayendo. Si es así, la computadora se fue a pique. Y esa computadora ya la reemplazaron. Miren la marca que tiene ahí. Ya la reemplazaron. La computadora está en los pies del chofer a mano derecha. Sacan esta tapita plástica. Está ahí. Está allá abajo. La que ven, esa es la computadora. Esa de allá abajo es la del airbag. Vamos a ver y seguimos. Vamos a ver el diagrama. Vamos aquí. 2002. Honda. Odyssey X. Odyssey. Reparación. El diagram. Vamos aquí. En performance. El litro. Vamos aquí. Abrimos acá. Positivos son firmware relay, yellow, negro con línea amarilla, verde con línea amarilla, amarillo con línea negra. Negro con línea amarilla. Pues el amarillo con línea fusible 46, 15 amperes. Amarillo con línea negra. Vamos a chequear este. Esas son las fuentes. Vienen del main relay. Ay, el negro con línea amarilla es este que está aquí. Este que está aquí. Ese es vivo. Supone que sea vivo. Ese es.
Pero con línea amarilla. ¿Qué? Ahí tengo corriente. Negro con línea amarilla. Ese es este que está aquí. Este que está aquí. Entonces me falta el amarillo con línea negra. Amarillo con línea negra. Amarillo con línea negra. Se supone que cuando yo le pongo el switch, a ver si lo puedo bajar. Voy a quitar el switch. Le pongo el switch. Ahí está. Prendo. El switch. Se está cayendo. Ahora mismo le estoy dando. Está en tierra, mire. Tierra, le estoy dando para estartear. Ahora no estartea. Ahora no estartea. Se fue. Se fue. No estartea. Uy, tenemos aquí este cable. Este cable es la fuente de la caja de fusible. Está suelto y la computadora se cae. Vamos a verla ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso. ¿Cómo está esto, brother? Mira cómo está eso. Hecho. Ahora metimos con el cepillo. Ahora sí. Mira el nuevo. Es limpio. Podemos meter el tarro. Metemos aquí. Con el mismo problema, se cae. La señal del amarillo y blanco, el main relay se la da. Este es el main relay. El amarillo y blanco sale para allá. Vamos a chequear a ver si es el main relay que se está cayendo. Y seguimos. Este es el main relay. Miren la grieta en la fuente del circuito. Esa grieta hace que se caiga la señal.
A ver si seguimos. Lo resolvé. Lo puse aquí. Cerramos. Escaneando. Ready. ¿Cómo se cae? Ya quedó. Ready. Ponemos. Ponemos el switch. Esperamos. Bueno, como pudieron ver, tenía tres cosas. Una, tiene una falla en el circuito interno de la computadora del PCM. Le chequeé las corrientes, le chequeé las tierras y estaban bien las tierras. Pero la corriente a veces estaba bien y a veces no. Entonces, ¿qué le da a la corriente? El main relay. Problema básico de los Honda. Main relay. ¿Qué pasa? Eso era una. Otra cosa era que el terminal positivo de la batería estaba ya almorzado y lleno de corrosión. Ya ustedes vieron, le limpié los cables, le cambié el terminal por uno nuevo y el relay se lo tuve que resoldar de nuevo. Había un pin que tenía una grieta, estaba estillado, se lo resoldé con estaño. Le dije, mira, ya ese relay ya está fatigado, tienes que cambiarlo. Porque no porque yo lo resoldé, ya se resolvió una vez y ya esa es la segunda vez que lo resuelva. Entonces se fatiga mucho, porque acuérdense que eso lleva una carga bastante grande y siempre está apagando y prendiendo, apagando y prendiendo, apagando y prendiendo. Cada vez que prendes el vehículo, pues ella dijo, mira, si sigue dando problemas, yo lo voy a cambiar. Esa guagua, cuando tú le pones el switch, se tarda un poco en prender. Noté que, pues, le dije, cámbiale el filtro de gasolina porque ya tienes que ponerle el switch y esperar, si no en la bomba. El check bar de la bomba está incluido en la misma bomba. Es un check bar que deja que pase presión y para. Deja que pase presión y para y no deja que se caiga. Pero nada, ella va a resolver ahí. Cualquier cosa me deja saber. Si no, si hay que cambiar la computadora también, porque dice internal circuit failure. Entonces recuerden siempre que esa computadora, por el PIN number, por el número de serie de fabricante del vehículo, se la tienen que casar con el BSM y con todas las otras, con todos los otros módulos que tiene el vehículo, y con el inmovilizador, porque aunque se la pongas nueva, va a poner nueva de paquete, o de ellos, aunque la pone, no prende porque no tiene no parea la llave con la computadora. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Recuerden siempre, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo. KFFA, fabricación y mecánica. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate. Hasta la próxima.